tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Fórmula Inmobiliaria, un espacio ideal diseñado para ti. Mi nombre es Lisette del Valle. Estoy muy contenta de estar transmitiendo contigo en vivo desde este hermoso país, México, y de esta ciudad, Querétaro. Y la verdad es que estoy muy contenta el día de hoy porque ya tenemos noticias un poco más agradables. Este encierro que se nos estaba haciendo cada vez más largo y pesado, pues ahora ya se nos está dando la puerta para que próximamente vayamos a estar listos para poder salir y poder estar pues haciendo nuestra vida un poco normal. Ya sabemos que han cambiado los protocolos, aunque podamos salir, vamos a tener que seguir cuidándonos con tapabocas, con toda la higiene y limpieza de que cada empresa debe de tener y nosotros mismos. Recuerda que lo más importante es que nosotros estemos bien y el tema aquí es que tenemos que tener salud, porque recuerda que la salud es lo más importante y sin ella pues no podemos hacer gran cosa. Así que estoy yo muy contenta. Te voy a dejar el teléfono en cabina, es el 3400-500. Ahí está Emita, bien linda como siempre, haciendo pues ella está desde temprano y nos puede contestar todas las llamadas. Ella me lo manda por mensajito y estamos siempre en comunicación directa para que si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si me quieren saludar, si quieren comentar algo, estamos en comunicación directa. Te dejo también mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, en Twitter y en mi canal de YouTube. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como AZ Inmobiliario, H-A-Z Inmobiliario, en donde ahí me puedes sugerir algún tema que quieras hablar, si quieres mandarme saludos, si quieres comunicarte con alguna persona. Luego me dicen que necesitan hablar con algún notario o alguna persona que necesitan algún asesor o una inmobiliaria. Con muchísimo gusto yo los puedo canalizar para que puedan estar en contacto con la gente experta, con los profesionales, para que puedas llevar a cabo tu transacción necesaria y lo que tú necesites y requieras. Bueno, el día de hoy vamos a abrir la conversación con el licenciado Alonso de Anda para platicar de todos los elementos básicos de un condominio. Va a estar aquí, de hecho ya lo tengo acá en línea. Y te voy a contar también lo que es un usufructo, porque luego hay muchas palabras que hasta nos dan miedo de cómo se escriben, cómo se escuchan y parece que son complicadas. Pero ya saben que aquí en Fórmula Inmobiliaria te doy los tips y consejos para que las cosas sean más seguras, más fáciles y que si tú tienes alguna duda te puedas comunicar también con nosotros para hacer tu duda resuelta. Y bueno, pues el día de hoy estoy muy contenta como siempre, estoy feliz de que estén ustedes conmigo. Recuerden que este programa se hace con ustedes y conmigo. Y si tienen alguna duda, pregunta, ya saben en dónde pueden estar localizándome en mis redes, en el teléfono en cabina y pues a lo largo de toda la semana pueden estarse también comunicando con nosotros para que si tienen alguna duda o pregunta estemos directamente abriendo la conversación. Así es que va a estar muy interesante el programa de hoy para que no se vayan y estén conmigo durante esta hora de transmisión. Mientras yo me voy a ir a un corte comercial, regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Ya vamos a regresar con Alonso de Anda para que nos platique todo este tema de los condominios. Así es que no le cambien y estamos de regreso en unos minutitos más. Ven a Depel Spa y presume tu piel. Depilación definitiva sin dolor con luz pulsada, cavitación, radiofrecuencia, lifting. Haz tu cita al 442-771-6251. Encuéntranos en Facebook o Instagram como Depel Spa. 442-771-6251. Listo, estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria, 10 de la mañana con 8 minutos de este sábado 13 de junio del 2020, un sábado maravilloso y espectacular para mí. La verdad es que estoy muy, muy contenta. Y ya tengo aquí en la línea a Alonso de Anda. ¿Cómo estás, Alonso? Gracias por tomar mi llamada, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás tú? Al contrario, Lisette, muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Como bien decías, contentos porque
pues parece que ya empieza un poco a la nueva normalidad. La siguiente semana tendremos noticias sobre este asunto, pero con esa buena noticia de fin de semana. Exacto, la verdad es que está muy interesante. Yo lo único que quiero es decirle a toda la gente que nos escucha que también tomemos nuestras precauciones, porque cuando te dicen ya puedes salir, pareciera que no estuviera pasando nada. Este virus va a estar en nosotros por indefinidamente, así es que pues no pasa nada si nos cuidamos y si tenemos el protocolo a seguir como lo hemos estado haciendo. Más vale prevenir y cuidarse. Yo creo que están así como que en sus marcas listos fuera, estar empezando a querer salir y hacer cosas, pero bueno, hay que tomar precauciones. A ver, Alonso, cuéntanos todo este tema del condominio. Es un tema muy extenso, ¿no? Sí, Lizeth, efectivamente, cuando preparábamos el tema, yo te comentaba, es un tema muy extenso, pero también por demás interesante. Es una figura jurídica, pero en realidad es una figura social, de esas que llegan para quedarse, ¿no? O sea, el condominio puede evolucionar la sociedad, evolucionan las leyes, evolucionan las personas, evoluciona la tecnología, pero el condominio sigue ahí y seguirá, ¿no? Es una necesidad social, es un tema, te comentaba, extenso, muy interesante, que nos va a llevar algo de tiempo. Entonces lo que preparamos para el día de hoy es comenzar con el principio. Esto es definir qué es el condominio y platicar sobre las generalidades del condominio. Y si te parece bien, en plática posterior ya entramos a los aspectos particulares y a las partes en las que intervienen el condominio, sus derechos y obligaciones. Oye, como tú bien dices, porque luego se confunde la gente pensando que condominio y fraccionamiento es lo mismo y tienen reglas diferentes, ¿no? Entonces, pues empecemos con el condominio porque aquí en Querétaro hay muchísimos, está lleno de condominios, ¿no? Es correcto. La figura con la que no es la figura con la que más se parece, pero sí, como tú dices, es la figura con la que más se puede llegar a confundir, es con el fraccionamiento. En realidad, el fraccionamiento y el condominio tienen naturalezas distintas, funcionan para distintas situaciones. También platicaremos, si tú me lo permites, en posterior programa de lo que es, en qué consiste el fraccionamiento. Ahorita nos enfocamos al condominio. En realidad, primero habría que definir qué es el condominio. Cuéntanos. Exactamente. El condominio, mira, el condominio es una modalidad del derecho de propiedad inmobiliaria por la que su titular, que conocemos con el nombre de condómino, tiene una parte de la propiedad exclusiva de su unidad privativa, pero por otra parte tiene una participación en la copropiedad de los elementos comunes de dicho inmueble. Esa última participación en la copropiedad va en proporción al valor de su unidad. Es lo que conocemos en la práctica como porcentaje indiviso, ¿no? Entonces, en principio podemos definir el condominio como eso. Es una modalidad del derecho de propiedad por la que el condómino tiene, por un lado, la propiedad exclusiva de su unidad privativa y por otro, pues tiene una proporción o participa en una copropiedad en los elementos comunes. De esta definición se desprende... Alonso, un poquito, yo sé que eres abogado y demás, pero un poquito aterrizándolo, un condominio es, tú tienes tu casa y eres dueño de tu casa, pero también eres dueño de todas las áreas comunes, ¿no? Entonces, para que... Exactamente, ¿no? Exactamente, eso es lo sui generis de esta figura, ¿no? Cuando una persona compra, como tú dices, si nos ubicamos en un condominio habitacional, cuando una persona compra su casa, desde ese momento, sin que le hayan preguntado, sin que lo haya pensado, es más, en ocasiones sin que se lo hubiera imaginado, al momento de firmar como que él va a ser el propietario de la casa, en ese momento se vuelve además copropietario con otras personas que a lo mejor en ese momento ni conoce o quizás ni siquiera participan aún, ¿no? Pensemos en un condominio nuevo, que en el primer comprador, ¿no? El primer comprador,
pues se vuelve copropietario de entrada pues del desarrollador o del constructor, que en ese momento es dueño de lo demás. Pero el comprador inicial, el propietario de la primera casa, él sabe que va a ser copropietario de alguien que todavía no sabe ni quién va a ser, ¿no? Correcto. Eso es lo especial de esta figura, que vamos a ser copropietarios de no sabemos de quién, ¿no? Esa es la dualidad de la figura. Por un lado somos propietarios exclusivos de una unidad y por el otro copropietarios de áreas comunes, pero copropietarios con gente que ni conocemos, ¿no? Eso de inicio eso es lo interesante en el condominio. Muy bien. Oye, qué bueno que dices, y ya después, en base a eso, bueno, pues hay unas reglas bastante amplias y hasta el código urbano y demás, pero al final del día, bueno, pues empecemos, como tú bien dices, a desmenuzar lo que es. Ya dijimos que es la propiedad y áreas comunes es, pues eres dueño compartido y no es una sociedad. Que también... Exactamente. No somos socios, no es que seamos, también los sui generis de la copropiedad en el condominio, no significa que si soy copropietario, pues puedo enajenar o puedo transmitir la copropiedad que yo tengo en la escalera, ¿no? O de los pasillos, ¿no? O si son dos escaleras, bueno, pues ¿sabes qué? A mí me corresponde tantos escalones. No es ese tipo de copropiedad. La copropiedad se refiere exclusivamente al tema de uso de esas áreas comunes. Muy bien. Y mira, esta figura es muy importante, tan importante es que, por ejemplo, en nuestro estado, como bien dices, existe el código urbano, donde están de inicio regulada la figura del condominio, así como la del fraccionamiento, pero además hay una legislación especial para los condominios. ¿Por qué existirá tanta legislación o por qué es tan importante para el Estado, y me refiero al Estado en general como autoridad, al Estado regular esta figura? Bueno, es muy importante en todas las sociedades, porque de inicio el Estado es el que nos debe proveer de servicios públicos, de seguridad, de recolección de basura. ¿Y qué sucede con el condominio? Con el condominio, el Estado, por obvias razones, autoriza que esas obligaciones que de inicio son del Estado, pues las deleguen los particulares. Es decir, ustedes como particulares, adentro del condominio, pues se hacen cargo de sus vialidades, de su alumbrado, de su recolección de basura, de su vigilancia, y así al Estado le descargan de esa manera pues mucha capacidad de respuesta en esos problemas. Por eso es tan importante también para las autoridades que el condominio esté tan regulado como lo está en este momento. Oye, sí, que además, como decía al principio, pues hay muchísimos y cada día hay más, tanto verticales como horizontales, que ahorita pues seguramente lo vas a comentar qué tipos de condominios hay, pero al final del día somos muchas personas viviendo en condominios que tenemos que informarnos para saber cómo funciona, porque muchas veces dice, pues yo soy dueño de mi casa, yo puedo hacer lo que quieras. No puedes hacer lo que quieras una vez en que firmas que estás viviendo o comprando en un condominio. Hay reglas urbanas, por eso está en el código urbano, que te impide hacer ciertas cosas que si no vives en condominio haces, ¿no? Es correcto. De lo que acabas de comentar, es la distinción más importante en la vida diaria entre un inmueble sujeto al régimen de propiedad en condominio y otro que no lo está. Es decir, podemos afirmar que por las características tan especiales del condominio, en el condominio le queda reducido al propietario de manera gradual el libre y pleno aprovechamiento de su unidad privativa. Y esto, pues, es por la convivencia motivada por la misma vida condominal. Esa vida condominal, pues, lo limita de manera obvia, ¿no? Que es lo que acabas de comentar. Sí. Y bueno, pues no es tan grave. Eso del pues no, también son reglas como en todo y como el reglamento vial y como en todo tenemos que tener pues ciertas reglas para no incomodar a nuestro vecino, ¿no? Claro, son unas cosas por otras. Es eso a cambio de tener ese sentido de integración, de convivencia, de seguridad, ¿no? A cambio de lo otro, pues tienes todo esto. Y es por eso que la gente, la sociedad en general, busca más
en la actualidad ese tipo de convivencia, ¿no? Y todo se refiere, ya platicaremos también del tema de los reglamentos, de las administraciones, pero todo el punto central de esos temas, perdón, es la sana convivencia, la buena vecindad, ¿no? Elementos esenciales. No hay que ser abogado para poder interpretar un reglamento de condominio. Cualquier reglamento de condominio va a girar en torno a esos elementos. Claro, y además que cada condominio hace sus reglas, hace su reglamentación. Digo, hay una pauta del cual seguir, pero al final, pues, según las condiciones y las características del condominio, es la reglamentación que se hace, ¿no? Es correcto. Cada condominio elige la forma en la que se va a administrar, ya sea a través de una mesa directiva o a través de un administrador único. Ya hay empresas que se dedican a esto, entonces el condominio puede determinar si contratan a una empresa externa o si dentro de los condóminos forman una mesa directiva entre los que viven o cohabitan en ese condominio, etcétera. Eso, la libertad de administración siempre la van a tener los condominios. Muy bien. Alonso, tengo que ir a un corte, así es que ahorita regresamos contigo. Yo me voy a un corte comercial, regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria. Descubrir lugares increíbles es una experiencia única. Conocer culturas y gente nueva aumenta tu felicidad. Por eso yo viajo con Viaje, mi agencia de viajes de confianza. Entra a agenciadeviajesqro.com o llama al 299-3387. Listo, estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria. Son las 10 de la mañana con 24 minutos de este sábado 13 de junio del 2020 y estamos platicando con el licenciado Alonso de Anda. La verdad es que está muy interesante esta plática y yo te quiero preguntar, Alonso, ¿hay diferentes tipos de condominio? ¿Hay muchos tipos de condominio? ¿Hay pocos? Cuéntanos. Claro, sí, efectivamente, hay mucha variedad en los condominios. La mayoría de las personas pues nos enfocamos en el habitacional porque desde luego la habitación o la habitabilidad pues es una actividad elemental para el ser humano, pero pues efectivamente hay una gran variedad de condominios. Los podemos clasificar pues primero por su estructura, ¿no? Si son condominios verticales o condominios horizontales. De unos años para acá, el gobierno estatal, el gobierno del estado de Querétaro, ha promovido, fomentado el desarrollo vertical, por lo que cada vez es más común ver edificios en obra, la mayoría habitacionales, pero no son los únicos. Por su naturaleza también los podemos clasificar, ¿no? Tenemos condominios habitacionales, condominios comerciales, condominios industriales, condominios corporativos, ¿no? Edificios de oficinas o parques industriales. Los parques industriales por todos conocidos son condominios y operan bajo las reglas de cualquier condominio, ¿no? Ya de acuerdo a su naturaleza se enfoca en la reglamentación, pero lo fundamental que decíamos en un principio, la dualidad de propiedad y copropiedad, se da en cualquier tipo de condominio, sea por su naturaleza o por su estructura. Y también tenemos lo que conocemos como unidades condominales o macrocondominios, ¿no? Wow. Es donde es donde ya podemos considerar que se va complicando el asunto, pero bueno, las unidades condominales o macrocondominios es donde confluyen distintos condominios diferentes en su estructura y diferentes en su naturaleza, ¿no? Podemos encontrar, inclusive ya en Querétaro ya tenemos algunos, en ciudades más grandes como Ciudad de México, encontramos en un mismo desarrollo, pues que tenemos un edificio de departamentos, además tenemos un hotel, además tenemos un centro comercial, además tenemos una plaza comercial. Entonces ese es un macrocondominio, es una unidad condominal en donde confluyen 4 o 5 condominios de naturalezas diferentes, ¿no? La estructura legal y administrativa de ese tipo de unidades condominales, pues es compleja. Sin embargo, la naturaleza seguirá siempre siendo la misma. Oye, ¿esos no son los fraccionamientos?
cuando ya hay hotel y condominios dentro, no es como no es ya fraccionamientos en donde dentro de ellos hay condominios, también Okay. a esa modalidad, ¿no? Obviamente. Claro, claro. Mira, en el fraccionamiento, digamos, la principal diferencia entre un fraccionamiento y un condominio es el condominio tiene una mayor libertad en cuanto al número de unidades privativas que puedan existir. Es decir, puede existir una infinidad de unidades privativas. Por ejemplo, en el ejemplo que estás comentando, donde hay un edificio, un hotel, en realidad el edificio y el hotel no son unidades privativas. En realidad, la unidad privativa o las unidades privativas son el número de departamentos que tenga esa torre o ese edificio y el número de cuartos o de habitaciones que tenga ese hotel. No quiere decir que el hotel por sí mismo sea una unidad privativa o que el edificio de departamentos por sí mismo sea una unidad privativa. El fraccionamiento sí está muy restringido. El fraccionamiento sí tiene un número muy limitado, 7 o 9 me parece, unidades de las que pueden existir. Entonces, no podríamos, en realidad no es, puede ser que haya comenzado siendo un fraccionamiento ese desarrollo, pero a la hora que precisamente se comenzó a desarrollar, a la hora que empezaron a determinar que en esas estructuras iban a existir determinado número de unidades privativas, en ese momento se vuelve la necesidad de convertirlo en condominio, ¿no? Y esto va en función a las personas que quieran adquirir esas unidades privativas, ¿no? Es decir, una persona lo que le interesa de todo ese desarrollo en donde hay un hotel, un supermercado y un edificio, pues sí, yo lo que quiero es ser dueño de mi departamento. Entonces, para individualizar el departamento que está dentro de un universo de más de 300 unidades privativas, la única manera legal, jurídica que existe es constituyendo un régimen condominal. Es la única manera en la que podemos particularizar esa unidad privativa, ese departamento que le interesa a la persona comprar. Es decir, que él se sienta dueño del departamento número 101 de la Torre B, de la unidad condominal C, del macrocondominio ubicado en la Avenida Constituyentes. La única manera de que se pueda individualizar para que él lo adquiera esa unidad es constituyendo precisamente primero la unidad o el macrocondominio, después el condominio y después la unidad privativa. No hay otra manera, no hay otra forma de hacerlo, ¿no? No solo en México. Esta es una figura que, como te decía, llegó para quedarse en todas las sociedades del mundo moderno. Órale, pues está muy interesante. Oye, ya te desvié del tema, me estabas diciendo de los tipos de condominio, ya nos dijiste la variedad que es bastante amplia y estábamos enfocándonos ahorita pues en casa-habitación o vertical o horizontal, ¿no? Ajá, sí, podemos clasificar la clasificación una clasificación sencilla de los condominios es esa, ¿no? Por su estructura, ya vimos horizontales, verticales, y por su naturaleza de acuerdo al uso, ¿no? Es importante que pues tu auditorio sepa que detrás de un condominio hay mucho trabajo administrativo y mucho trabajo legal. Intervienen muchas personas y muchas instituciones para desarrollar un condominio. Desde luego, y la primordial, pues los constructores, la industria de la construcción, la industria de desarrollo inmobiliario, por supuesto, pero ya de ahí intervienen otras instituciones gubernamentales y particulares, ¿no? El gobierno autorizando licencias, el gobierno dando las factibilidades para que el día de mañana ese condominio, el usuario final, que es el particular, pues sepa que está viviendo en una unidad, al menos con las mínimas medidas de protección civil reguladas por la autoridad local. También intervienen, por supuesto, instituciones legales muy especializadas en estos temas, como son pues, las notarías, los notarios, los registradores del registro público de la propiedad, las instituciones bancarias, ¿no? La mayoría de la casa habitación en este país
se adquiere a través de créditos hipotecarios. Entonces las instituciones financieras en sus áreas hipotecarias, te puedo decir, son especialistas en revisar un expediente condominal. Entonces, detrás de un condominio hay muchísimo trabajo, hay muchísima labor. A veces no lo sabemos o no lo consideramos, pero para llegar a un condominio, para llegar a abrir tu casa nueva de un condominio, pasó muchos meses, a veces años, para que eso se diera. Oye, Alonso, ¿y cómo la gente puede saber si vive en un condominio o no? O si está registrado donde vive. A lo mejor sí sabe que es un condominio, pero a lo mejor no sabe si el condominio está registrado o no. Claramente, cuando están los desarrolladores, ellos los tienen que hacer y registrar como condominio, si no, no les dan las licencias. Pero ¿cómo puede saber la gente? ¿En la escritura viene eso? Sí, mira, qué atinada pregunta, Lisette. Es muy frecuente, la gente muchas veces no sabe si en realidad vive dentro de un condominio o considera que está en un condominio, pero puede ser que ese condominio esté de manera irregular. La autoridad, en el país es muy frecuente esa situación. Afortunadamente en el estado de Querétaro, las autoridades urbanas de unos años para acá han tomado muy en serio estas situaciones, porque es dejar en estado de indefensión al particular que está viviendo en una casa que compró o que le vendieron, supuestamente sujeta a un régimen condominal cuando no está. Desafortunadamente aquí en el estado de Querétaro hay algunos casos, hay algunos muy famosos, ¿no? Sobre todo en temas corporativos, que tuvieron ahí que ver temas de corrupción o de negligencia. Afortunadamente se está poniendo bajo la lupa ese tipo de situaciones, pero existen, ¿no? Desafortunadamente existen. ¿Cómo se puede dar cuenta, contestando a tu pregunta, una persona si ocupa un condominio o no? Bueno, efectivamente, en su escritura de adquisición entre otras cosas, viene la naturaleza del inmueble que adquirió, ¿no? Si compró una casa habitación, y si ahorita muchos de tu auditorio tuviera esa duda, pues bastará con que lean su escritura. En los antecedentes, una escritura se divide en partes. La primera parte es el premio, la segunda parte son las declaraciones o antecedentes. En esa parte de declaraciones o antecedentes, ahí viene cómo el notario, de acuerdo a la ley que lo regula, él está obligado a consignar en la escritura los antecedentes del inmueble. Y en el antecedente del inmueble viene desde que el constructor pues compró el predio en una parcela, se desincorporó, ya que fue propiedad plena, desarrolló con recursos propios o a través de un financiamiento una sociedad. Una sociedad, y desarrolló una construcción, un desarrollo horizontal de 8 casas, ¿no? Y después constituyó el régimen de propiedad en condominio denominado con tal nombre, y bien inclusive los notarios relacionan los permisos condominales, ¿no? Esa es una manera. La manera más inmediata, yo te diría, es revisando su escritura. Otra forma en la que lo pueden hacer los particulares es acudiendo al registro público de la propiedad, ¿no? En donde sabemos que el registro público de la propiedad es el registro, por decirlo de una manera, es el registro civil de los inmuebles, ¿no? O sea, el registro civil es donde pues, nos registran a las personas, pues el registro público de la propiedad es donde registramos a los inmuebles, ¿no? En ese registro público también, ¿no? A través ya sea de su clave catastral o a través del folio real, si es que lo tuvieren, pueden verificar directamente en el registro público. Oye, y una tercera, mándenme. La clave catastral es como la huella digital de tu casa, así es que yo creo que sabiéndote esa clave puedes averiguar todo acerca de tu casa. Si está hipotecada, si te quieren vender la casa, y con esa clave catastral sabes si tiene algún gravamen, si está hipotecada, si debe predial, si tiene algún problema o no. Entonces, es como más fácil conseguir la clave catastral que el folio original donde lo revisas, ¿no?
Pero ahí en las escrituras tienen que decir todo eso, nada más se tienen que echar un clavadito que se supone que ya las deberían haber leído antes de firmar, pero bueno, en dado caso de que no, porque pues confían plenamente en todo el procedimiento y los notarios, bueno, pues ahí viene, ¿no? Es correcto, sí. Y la clave catastral, como tú dices, es la huella digital del inmueble. Con eso es fácil rastrear. No pueden existir, no existen dos claves catastrales iguales, o un mismo inmueble no puede tener dos claves catastrales. Existen claves catastrales matrices o auxiliares, pero no iguales, ¿no? Eso determina a cualquier inmueble en este país, inclusive. Correcto. Oye, sí, esto es interesante porque saben, ¿y dónde consiguen su huella digital? Su clave catastral. Bueno, pues normalmente cuando tú compras una propiedad te tienen que dar toda la documentación y ahí viene tu clave catastral, lo tiene que decir. Porque Es correcto. en la escritura creo que no aparece aquí. Quítame de la duda, Alonso. Bueno, regularmente los notarios asientan la clave catastral dentro del cuerpo de la escritura. ¿Verdad? Sin embargo, sí. Sin embargo, luego es complicado para la gente entre tantas páginas y tanta redacción localizarla. Regularmente está en la parte de antecedentes del inmueble, cuando el notario particulariza el inmueble en sus antecedentes, es decir, cuando lo describe, pone sus medidas y colindancias, regularmente ahí asientan en ese antecedente o en uno posterior la clave catastral, diciendo, regularmente el notario lo asientan, que lo que ponen es que el inmueble objeto de este instrumento no presenta o presenta al corriente sus adeudos fiscales, el cual cuenta con la cuenta catastral número, y regularmente ahí ponen la clave. Esa es una manera, o si no, tienen sus boletas prediales, ¿no? Ya sea que les llegue de manera física o de manera electrónica. Todos los ciudadanos estamos obligados a pagar el impuesto predial. La Tesorería del Estado nos hace llegar o nos cobra ese impuesto haciéndonos llegar la clave catastral. Hay muchas maneras de conseguirla, tu escritura, acudiendo directamente a catastro, puedes acudir a la notaría, puedes acudir al registro público, puedes acudir a cualquier asociación inmobiliaria, o si te asistió algún corredor o agencia inmobiliaria, pues ellos también te pueden dar ese auxilio, ¿no? Oye, Alonso, híjole, siempre se nos acaba el tiempo contigo, ya nos desviamos y nos desviamos, como tú bien dijiste al principio del programa, es un tema bastante extenso. ¿Algún teléfono que quieras dejar, alguna página por si alguien tiene duda que te busque y los puedas asesorar, o tu gente? Digo, yo sé que tienes mucha gente que pueda ayudarlo a todas las personas o los radioescuchas. Claro, por supuesto, el despacho es Expertos Legales SC. Los teléfonos del despacho están con todo gusto, es el 442-4047-469 y 442-3360-923, ahí con todo gusto en un horario de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, con todo gusto los podemos atender, y cuando tú me digas continuamos platicando de estos temas, Lisette. Claro, muchísimas gracias, Alonso. La verdad es que sí es muy interesante. Espero que hayamos podido dar un poco más de información y que se asesoren cualquier duda que tengan, ¿no? ¿Algo más que quieras comentar, Tito? Pues mira, rápidamente, algo en la que pueden determinar el condominio, muy importante, que ya habíamos platicado en ocasión anterior contigo en tu programa, es que cualquier condominio tiene el derecho del tanto respecto a alguna unidad privativa que se quisiera vender. Siempre es preferido cualquier otro integrante de ese condominio. Tenemos derecho del tanto en el condominio, mucha gente no lo sabe. Bueno, pues muchísimas gracias, Alonso. Te agradezco muchísimo que estar con nosotros. Yo me tengo que ir a un corte comercial. Regreso con más aquí en Fórmula Inmobiliaria.
estamos de regreso aquí en Fórmula Inmobiliaria, 10 de la mañana con 45 minutos de este sábado 13 de junio del 2020. Te dejo los teléfonos en cabina, el 3400-500, ahí está Emita haciéndonos el favor de contestar sus llamadas. Y ya saben que si quieren comunicarse conmigo durante toda la semana, pues estamos en As Inmobiliario, en Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube, que subimos los programas por ahí del jueves más o menos, para que puedan revisar la información, para que ver si se les fue un teléfono o quieren simplemente volver a escuchar el programa. Ahí en el canal de YouTube, con muchísimo gusto estamos ahí con la información. Y bueno, quiero ahora con esto que a partir del miércoles vamos a empezar a reactivarnos poco a poco. Bueno, pues también AMPI informa que en base a la reunión que sostuvieron con el gobernador del estado el pasado 10 de junio, el gremio inmobiliario se activará de manera oficial el 24 de junio. ¿Y esto qué quiere decir? Que en esta semana del 15 al 19 de junio se van a hacer trabajos y adecuaciones necesarias en las oficinas para cumplir con los protocolos requeridos por las entidades gubernamentales y sobre todo las de salud. Así es que pues ya todo mundo empieza obviamente a hacer las cosas desde el punto de vista mucho más fácil, porque lo que yo quiero decirles es que lo más importante es tener toda la seguridad y la salubridad para, si tienes una empresa, para los empleados y principalmente para uno mismo, ¿no? Para que no vayamos a tener pues ningún contagio o ningún problema que podamos tener. Y bueno, pasando a el tema, me voy un poquito rápido para explicarles lo que es el usufructo. Este es un derecho real y temporal de disfrutar los bienes ajenos. Y bueno, el usufructo se extingue por varias causas, que es por muerte del usufructuario, de la persona que lo está utilizando, o por un vencimiento de plazo por el cual se constituyó, también por cumplirse la condición impuesta en el título constitutivo para la cesión de un derecho, por la renuncia también de esta persona, salvo que pueda estar dispuesto respecto a algunas renuncias hechas o en fraudes o algún tema de ese tipo, o por la pérdida total del objeto del usufructo. Si la destrucción no es total, el derecho continúa sobre lo que lo que haya quedado, ¿no? El tema del usufructo, también en uso habitación, por ejemplo, se le da al derecho para percibir todos los frutos de una cosa ajena, los que se basen a las necesidades del usuario, a su familia, aunque ésta pueda aumentar de alguna manera, ¿no? Y las formas de transmisión, por ejemplo, el uso del derecho para percibir esos frutos de esa cosa ajena, lo que basta son las necesidades que tiene el usuario y su familia, aunque este aumento, ¿cómo aumenta? Pues por el contrato, la adquisición de la propiedad por herencia o la adquisición de propiedad por prescripción. Todo esto se tiene que ver dependiendo de todo eso, son las características más o menos, o por contratos, que también es una obligación, que es obviamente toda esta relación jurídica que se da de una persona que se llama acreedor y que está facultada para exigir a la otra persona, que es el deudor, esa prestación que puede consistir dar o hacer o no hacer para todos estos sujetos, el sujeto y el objeto, en una relación jurídica. Digamos que es el contrato, para hacerlo un poco más sencillo. El que hace el contrato, hay dos partes, lo hemos platicado varias veces aquí en el programa, siempre hay dos partes, y en esas dos partes puede hacer una empresa, que se genera mucho más personas o personas físicas, y son ponerse de acuerdo con lo que está pasando, ¿no? Al final del día, lo que hay que hacer es tener y pues tener muy claro todo lo que hay que leer.
las consecuencias del derecho de los contratos porque se someten a una voluntad de las partes a su cumplimiento, y lo que hace, la verdad es que se regula la conducta de las partes y bueno, esto pues se dispone en el contrato, o sea, se redacta en el contrato y puede obligar o puede someter a las partes para asumir las obligaciones. Recuerden que en un contrato siempre hay obligaciones, derechos y obligaciones de ambas partes, no nada más del que contratante ni o el que da. Muchas veces por eso se tienen que hacer los contratos muy a la medida de lo que tú necesitas, porque sí puedes tener una guía de un contrato, pero normalmente siempre se tiene que hacer, y lo ideal es hacer todos los contratos como traje a la medida, porque las condiciones y las situaciones siempre son particulares, no son generales. Y todo esto se tiene que tener un respaldo en una base legal, y esto, bueno, pues obviamente tiene que estar fundamentados por artículos o por leyes, ¿no? ¿Para qué? Pues para que pueda ser ejecutable en un tribunal, en una autoridad pública, para que pueda dar el voto del cumplimiento. Y tienen que tener elementos de validez, como por ejemplo la capacidad legal que algunas partes tienen, como la edad, todo lo que tiene que estén conscientes de lo que se puede hacer, que estén cabales, y la inexistencia de vicios en el consentimiento, que no tiene que haber engaños y tiene que ser la persona que firma. Acuérdense muy bien que no puede firmar otra persona que no sea o el dueño o que tenga una carta poder notarial, no una carta poder simple. Y bueno, pues tiene que venir cuál es el objeto, el motivo, el fin, y que sea lícito. Todo eso tiene que ser muy importante, el objeto, el motivo, que sea lícito, que el consentimiento se haya manifestado en una forma de ley, que la ley lo establece, y la forma o modo del consentimiento, cómo se manifiesta, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Hay muchos tipos de divisiones de los contratos. Obviamente hay una cantidad infinita de contratos, como ustedes muy bien saben, pero la verdad es que hay un oneroso, hay uno gratuito, y bueno, se divide en muchísimas ramas para que tú lo puedas tener en cuenta. La verdad es que hay bastantes artículos en los cuales tú te puedes basar para que tú puedas llevar a cabo un buen contrato. Yo lo único que te quiero decir es que siempre, siempre, siempre tienes que tener una persona que te asesore y que sepa del tema, que te acerques a los profesionales inmobiliarios o a los profesionales en lo que tú necesites, para que tú puedas tener pues una certeza de que las cosas se están haciendo correctamente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todos estos aspectos legales inmobiliarios que no lo sabemos, muchas veces no lo sabemos. Por eso aquí yo de repente les suelto así palabritas que no son comunes para nosotros, pero que sí es importante que por lo menos sepas a qué se refiere o cuál es la definición, para que si tú estás en una casa, en un caso igual, puedas disponer de todas estas herramientas y las puedas llevar a cabo de la mejor manera, y que no te digan que significa otra cosa para poderte hacer algún tipo de fraude. Entonces, pues una propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa con las limitaciones y modalidades que fije la ley. Hay muchas leyes, como ahorita nos acaba de decir el licenciado Alonso de Anda, dependiendo de dónde vives, hay las reglas, las reglamentaciones, y tú tienes que saberlas para que no puedas, pues que luego te pasen una multa, o para que no infrinjas la ley, porque obviamente va de lo particular a lo general, y dependiendo de todas las cosas o el lugar en donde vives, muchas veces la colonia o el municipio tienen diferentes reglas, ¿no? Entonces, haciendo como una conclusión del usufructo, ahorita yo ya te empecé a hablar de todo lo que son los contratos. Los contratos, pues bueno, es el derecho real y temporal de disfrutar de los bienes ajenos, ¿no? Entonces, para eso necesitas tener un contrato. Hay muchos tipos de contratos que
que la verdad es que, bueno, pues, es una infinidad para todos los contratos son especialmente para que tú puedas tener y hacer uso de todo lo que tú necesitas para que las cosas funcionen de la mejor manera y no tengas problema posteriormente, y todo tiene que estar en base a la ley. Y si tú necesitas hacer un contrato, si tú necesitas hacer un contrato de compra-venta o de arrendamiento, o a lo mejor un contrato para algo en especial, pues sí te tienes que acercar con los profesionales para hacer este contrato, pues la verdad es que bastante agradable. Y bueno, pues les quiero también comentar que con esta nueva modalidad, bueno, con esto que estamos en semáforo rojo casi naranja, lo que quiero decirles es que es importante que tomes en cuenta toda la seguridad. Te he estado platicando a través de estos meses que llevamos en casa que lo más importante es que uno mismo se cuide. No esperes a que te cuide el gobierno, no esperes a que te cuide el vecino, no esperes a que uno mismo se tiene que cuidar y tomar las medidas necesarias para que esto funcione de la mejor manera y no empezar otra vez a contagiarnos mucho y otra vez tengamos que regresar a casa. Así es que cuídate mucho. La salud es una de las cosas más importantes, si no es que la más importante que tenemos. Hay que cuidarla y hay que mantenerla siempre bien. Y acuérdense también que tenemos que tener salud mental, salud emocional, no nada más la salud física, no nada más es que me siento bien o me duele la cabeza, sino emocionalmente tenemos que estar muy bien y muy bien de ánimo. Bueno, pues eso ha sido todo en este programa de Fórmula Inmobiliaria. Se quedan con Natividad Sánchez en Fórmula Turística. Yo me despido diciéndote que nada es más importante si no tienes salud. Hasta el próximo sábado. Mi nombre es Lisette del Valle y recuerden estar en comunicación directa conmigo durante toda la semana. Nos escuchamos el próximo sábado. Les voy a tener muchísima más información de muchas cosas. Si quieres algún tema en especial, no dudes en escribirme en mis redes sociales o en mi página. Con muchísimo gusto, nosotros estamos muy al pendiente de lo que tú necesites. Hasta la próxima, cuídense mucho y a protegerse de todas estas cosas que están pasando hoy en día aquí en este México. Gracias, hasta la próxima.